¿Qué tal? Bienvenidos a este recorrido donde vamos a construir el universo químico literalmente desde cero. Hoy traemos un solucionario súper detallado, ilustrado y, lo más importante, con el desarrollo paso a paso de cada concepto. Vamos a ir desde las partículas más diminutas hasta descifrar reacciones químicas completas. Es increíble cómo, al dominar unas cuantas reglas de oro, todo ese caos de símbolos y números cobra un sentido lógico perfecto. Así que, manos a la obra. Nuestra ruta de hoy está dividida en 5 pasos muy claros. 1. El átomo y la tabla periódica. 2. Configuración electrónica. 3. Enlaces y estructuras de Lewis. 4. Estados de oxidación. Y para cerrar con broche de oro, el paso 5. Balanceo de ecuaciones. Entramos de lleno a la sección 1. El átomo y la tabla periódica. Porque claro, para entender cómo interactúan los elementos, primero tenemos que mirar qué hay allá adentro, en sus entrañas. Y bueno, aquí hay dos conceptos que son nuestra base absoluta. Sabemos que los átomos tienen protones, neutrones y electrones, ¿cierto? La huella dactilar de cualquier elemento es un número atómico, la famosa letra Z, que nos dice exactamente cuántos protones viven en su núcleo. Además, si el átomo es neutro, esa Z también nos dice cuántos electrones andan dando vueltas por ahí. Por otro lado tenemos el número másico, la letra A, que básicamente es el peso pesado del átomo, la suma de los protones más los neutrones. Teniendo esto clarísimo, vamos a ensuciarnos las manos con el primer problema. A ver, resolvamos paso a paso el ejercicio 1.1. Para el sodio, el calcio y el hierro es súper directo. Tomemos el sodio. Tiene un Z de 11, o sea, 11 protones, y como es neutro, 11 electrones. Fácil. Pero ojo aquí con los iones, que es donde la cosa se pone interesante. Tenemos el anión cloruro y el catión aluminio. El cloruro tiene una carga negativa extra. Eso nos grita que se ganó un electrón. Entonces sigue teniendo sus 17 protones, pero ahora tiene 18 electrones. En cambio, el catión aluminio 3 positivo perdió 3 electrones, quedándose solo con 10. La moraleja aquí es fundamental. Las cargas solo alteran a los electrones. Los protones del núcleo, esos ni se tocan. Listo, pasamos directo a la sección 2, configuración electrónica paso a paso. Ya contamos los electrones, pero ¿cómo se acomodan alrededor del núcleo? Ese es el siguiente rompecabezas. Esa organización no tiene nada de aleatoria. Los electrones siguen el principio de Aufbau, mejor conocido en el mundo de la química como la regla de las diagonales. Básicamente es un mapa que nos dice el orden exacto en el que los electrones van llenando los subniveles. Ya saben, los S, P, D y F. ¿Y por qué nos tomamos la molestia de seguir estas diagonales? Pues para encontrar el tesoro, los electrones de valencia. Estos son los que quedan en la capa más externa, y son los verdaderos protagonistas de la química, porque son los que van a pelear por cumplir la famosa regla del octeto y darle estabilidad al átomo. Vamos a ponerlo en práctica desarrollando el ejercicio 2.1 para el oxígeno, magnesio, fósforo y cobre. Fíjense en el oxígeno. Con 8 electrones en total, seguimos el mapa y nos queda 1s2, 2s2, 2p4. El nivel más alto es el 2, así que sumamos los electrones de ahí. 2 más 4, ¡pum! 6 electrones de valencia. Y el patrón es súper elegante. El magnesio nos deja 2 electrones en su último nivel, 3s. El fósforo nos da 5. Y el cobre, que es un metal de transición y tiene sus peculiaridades, termina dejando un solo electrón solitario en su capa más externa, el 4s1. Conocer estos números es el pase de entrada para entender cómo van a formar enlaces. Y eso encaja a la perfección con nuestra sección 3, enlace químico y estructuras de Lewis. Ya ubicamos a los electrones de valencia, ahora vamos a ver cómo los átomos los usan para conectarse y estabilizarse. Para saber qué tipo de compuesto tenemos enfrente, la regla de oro es mirar quiénes se están juntando. Por un lado está el enlace iónico. Este ocurre cuando mezclamos un metal con un no metal. Aquí hay un robo descarado. Uno cede sus electrones y el otro se los queda, formando iones con cargas opuestas que se atraen como imanes. Por otro lado, el enlace covalente es exclusivo del club de los no metales. Como a ambos les faltan electrones para completar su octeto y ninguno quiere ceder los suyos, llegan a un acuerdo salomónico y deciden compartirlos. Si aplicamos esta lógica inmediatamente al ejercicio 3.1, la respuesta cae por su propio peso. El potasio es un metal y el cloro es un no metal. Blanco y en botella, eso es un enlace iónico. Ahora, el carbono y el oxígeno son ambos no metales, así que su relación tiene que ser covalente sí o sí. Y pasa exactamente lo mismo con el hidrógeno y el azufre. Al ser no metales, se van por la ruta covalente compartiendo electrones. Bueno, para visualizar estas conexiones, usamos los diagramas de Lewis, y hacerlos es súper metódico. Paso 1. Elegimos el átomo central.
Paso 2. Sumamos todos los electrones de valencia que traen a la mesa. Paso 3. Los acomodamos usando puntitos o cruces. El ejemplo clásico para empezar es el agua. El oxígeno se pone en el centro, comparte un par de electrones con cada hidrógeno a los lados, y se queda con 2 pares libres arriba y abajo. Así, logra tener sus 8 electrones completitos a su alrededor. Magia pura. Pero ojo, si continuamos con el dióxido de carbono y el cloruro de sodio, vamos a notar cómo la regla del juego cambia dependiendo del enlace. El dióxido de carbono es covalente. El carbono del centro necesita 4 electrones para ser feliz, así que hace enlaces dobles con cada oxígeno, dibuja sus rayitas y todos contentos. Sin embargo, el cloruro de sodio es iónico, y aquí la gráfica es totalmente diferente. 0 rayitas de compartir. En vez de eso, dibujamos al sodio con un signo positivo porque ya regaló su electrón, y al lado ponemos al cloro entre corchetes, gordito con sus 8 electrones y su carga negativa. Es una transferencia visible, nada de sociedades. Avanzamos a la sección 4. Dominando los estados de oxidación. Llevar las cuentas claras de las cargas aparentes es absolutamente crucial si queremos nombrar compuestos inorgánicos correctamente más adelante. Pensemos en el estado de oxidación como la carga que aparenta tener un átomo cuando se casa con otros para formar un compuesto. Para calcular esto sin sudar, hay 5 reglas universales que tenemos que tatuarnos. 1. Elementos solteros en estado libre valen 0. 2. El oxígeno, la gran mayoría de las veces, trabaja con -2. 3. El hidrógeno casi siempre va con +1. 4. Los metales del grupo 1 aportan +1 y los del grupo 2 +2. Y la regla de cierre. En un compuesto neutro, la suma de todas estas cargas tiene que dar exactamente 0. Usar estas reglas es literal como armar un rompecabezas algebraico pequeñito. Tomemos el ácido sulfúrico del ejercicio 4.1. La regla dice que el oxígeno es -2, y como hay 4 tenemos un gran total de -8. El hidrógeno aporta +1, por 2 que hay nos da +2. Para que toda esta balanza marque 0, el azufre que esté en el medio tiene que compensar aportando forzosamente un +6. Siguiendo esa misma lógica impecable, revelamos los misterios del manganeso, el carbono y el nitrógeno. Y ojo con el ion dicromato. Es el mismo proceso, pero la suma final tiene que igualar la carga del ion, que es -2, revelando que ahí el cromo está trabajando con +6. Con todo el reglamento interno dominado, llegamos a la cumbre, la sección 5. Aquí, todos estos elementos y cargas empiezan a interactuar de verdad en reacciones químicas. Y en este terreno, quien manda es la espectacular ley de conservación de la masa del aguacier. El concepto es hermoso y simple. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. La consecuencia práctica de esto es que si metemos una cierta cantidad de átomos del lado izquierdo de una reacción, tiene que salir exactamente la misma cantidad del lado derecho. Por eso, toda ecuación química en el universo tiene que estar balanceada, no hay excepciones. A ver, pongámonos a balancear al tanteo en el ejercicio 5.1. Lo primero siempre es observar el panorama. Tenemos hidrógeno más oxígeno formando peróxido de hidrógeno. Si contamos rapidísimo, entran 2 hidrógenos y salen 2. Entran 2 oxígenos y salen 2. ¡Sorpresa! El resultado es que no tenemos que moverle absolutamente nada. A veces la química es así de amable. Esta reacción ya viene perfectamente balanceada de fábrica. Pero bueno, no todas son tan fáciles, ¿verdad? Miremos el aluminio reaccionando con oxígeno para formar óxido de aluminio. Del lado izquierdo hay 2 oxígenos, pero del derecho hay 3. Un clásico problema de número par contra número impar. La jugada maestra aquí es cruzar los coeficientes. Multiplicamos el lado izquierdo por 3 y el derecho por 2. Listo, ya aseguramos 6 oxígenos en cada bando. Pero al poner ese 2 a la derecha, ahora tenemos 4 aluminios en total. Ningún problema. Regresamos al lado izquierdo, le plantamos un gran 4 al aluminio sólido y listo, la balanza queda perfecta. Cerramos nuestro solucionario con un buen reto, la combustión del metano. Entra metano más oxígeno y nos escupe dióxido de carbono y agua. El carbono empieza súper bien, 1 de cada lado. Pero el hidrógeno entra como 4 y sale en el agua apenas como 2. Le ponemos un coeficiente de 2 al agua y arreglado. Ahora, la parte que requiere lupa, rastrear los oxígenos. En los productos, el dióxido de carbono nos da 2 oxígenos y las 2 aguas nos dan otros 2. En total, 4 oxígenos del lado derecho. Volvemos al inicio, le ponemos un coeficiente de 2 a la molécula de oxígeno en los reactivos y, señoras y señores, ciclo completado con éxito. Y así llegamos al final de nuestro detallado paso a paso. Contamos protones, mapeamos electrones, dibujamos estructuras precisas, jugamos con los estados de oxidación y equilibramos la balanza fundamental de la materia.
Con estas herramientas fundamentales de la química inorgánica ya afiladas, la gran pregunta que nos queda resonando es: ¿qué nuevas, gigantescas y complejas reacciones de la naturaleza seremos capaces de descifrar usando exactamente las mismas reglas? El mapa ya lo tenemos, ahora toca explorar todo lo demás.